Hola, mi nombre es Marcela Gómez y en este podcast voy a hablar sobre los temas más importantes que podemos ver dentro del curso de la historia y las relaciones internacionales de América Latina o de América. También voy a compartir mi opinión personal sobre lo que aprendí a realizar las evidencias y cómo me ayudaron a entender mucho los problemas económicos, políticos y también sociales que aún siguen afectando a América Latina actualmente. Para comenzar, en la primera evidencia estudiamos los procesos de independencia y la formación de estados. También uno de los temas más interesantes es la nueva historia descolonizada de América, que este texto explica que muchas veces la historia se ha contado desde el punto de vista europeo y no desde la perspectiva de los pueblos americanos. Esto me hizo reflexionar sobre cómo muchas culturas indígenas pudieron ser ignoradas y afectadas durante la colonización. También pudimos analizar sobre las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos. Aquí entendí que la independencia no significó que los países fueran completamente libres, porque muchos siguieron dependiendo económicamente de potencias extranjeras. Y en el caso de México, vimos cómo después de poder independizarse continuó teniendo problemas económicos y políticos que lo hicieron depender de otros países, especialmente Estados Unidos y Europa. Esto me ayudó a entender que la independencia política no siempre significa que tengamos una independencia económica. En la segunda evidencia vimos, más bien trabajamos mucho la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra. Aprendí que este país tuvo un papel muy importante tanto militar como económicamente. También vimos cómo algunos países latinoamericanos apoyaron a aliados, como la guerra cambió las relaciones internacionales de América. Y uno de los temas más importantes para mí fue leer sobre el momento en que México estuvo cerca de entrar en un conflicto con Estados Unidos. Nunca había escuchado sobre eso y me pareció muy interesante entender cómo las relaciones entre los países pueden cambiar dependiendo de un contexto político o ya sea económico. También en esta evidencia podemos analizar la creación de la Organización de Estados Americanos, que este organismo pues fue creado para promover la cooperación entre los países de América, aunque también se ha criticado mucho porque muchas veces se considera que Estados Unidos tiene demasiada influencia dentro de él. Entonces me hizo pensar que las relaciones internacionales pues no siempre existe una igualdad entre los países más poderosos y los más pequeños. La tercera evidencia este, nos habla de que pues vimos algunos de los hechos geopolíticos más importantes de América Latina durante la mitad del siglo XX y estudiamos temas como la Revolución Cubana, la Guerra Fría, la crisis de misiles, los golpes de Estado, la Operación Cóndor. Y personalmente estos temas fueron los más importantes para mí porque muestran la violencia y la tensión política que vivieron muchos países latinoamericanos. La Revolución Cubana cambió completamente la relación entre América Latina y Estados Unidos, ya que Cuba pues se acercó a la Unión Soviética durante la Guerra Fría y provocó muchos conflictos internacionales demasiado fuertes como pues la crisis de los misiles en el 62, que pues fue uno de los momentos peligrosos para el mundo. También los golpes de Estado se analizaron y las dictaduras militares entre países como Chile y Argentina y gobiernos utilizaron la represión y la violencia para mantenerse pues en el poder. Y bueno, no la mencionaron tanto, pero cuando busqué la evidencia, uno de los temas de la evidencia me pareció la Operación Cóndor, que pues es un ejemplo de la cooperación entre dictaduras latinoamericanas para poder perseguir a opositores políticos. Y pues honestamente estos temas te hacen reflexionar mucho sobre la importancia de los derechos humanos y la democracia. La cuarta evidencia, analizamos temas más actuales como economía y la política aquí en América Latina. Estudiamos el neoliberalismo y el consenso de Washington, que nos impulsaron políticas como
privatizaciones, apertura comercial y reducción de la participación del Estado en la economía. Aunque estas medidas buscaban modernizar los países, también provocaron desigualdad y afectaron muchas personas. Esto me ayudó a entender por qué América Latina existen tantas diferencias económicas y conflictos sociales actualmente. También revisamos el cambio del Telecan y al TEMEC y cómo esto modificó las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos y Canadá. Vimos problemas también políticos recientes como el populismo, el autoritarismo y la crisis multilateralismo. Y pues considero que este curso me ayudó mucho a poder entender que la historia y las relaciones internacionales no son temas lejanos, sino que siguen influyendo en nuestra vida diaria. Y muchas decisiones políticas y económicas actuales tienen relación con hechos históricos del pasado. Personalmente, hacer estas evidencias me ayudó a desarrollar una visión un poquito más crítica de América Latina y sobre la relación que tienen las potencias mundiales. Y antes veía mucho como acontecimientos históricos por separado, pero ahora puedo entender un poco más cómo están conectados entre sí. Aprendí también que América Latina ha pasado por momentos muy difíciles como guerras, dictaduras, crisis económicas y dependencia extranjera, pero aún así muchos países han buscado salir adelante y defender su soberanía. Este trabajo también ayuda a mejorar como la capacidad de poder investigar y poder analizar información y poder expresar ideas de una forma un poquito más clara. Aunque algunos temas fueron un poco complejos, siento que pude comprender un poco mejor cómo funciona la política internacional y cómo las decisiones de los gobiernos afectan a millones de personas. Para concluir, considero que estudiar estos temas es importante ya que nos permite entender mejor la realidad de América Latina y reflexionar sobre los retos que todavía enfrenta nuestra región. Creo que al conocer la historia ayuda a poder repetir errores del pasado y también nos permite valorar un poco más la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre los países. Esto ha sido todo por mi parte y muchas gracias, maestra.